A la luz de la palabra. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo difícil que es la vida? ¿Alguna vez te pusiste a reflexionar que quizás la vida del cristiano no es todo color de rosas? Quizás este mensaje sea especial para vos. Estoy seguro de que Dios, si te está haciendo ser partícipe de este mensaje, es porque tiene algo particular que decirte. Es por eso que necesito que prestes mucha atención, que busques tu Biblia, que compartas conmigo los versículos que voy a ir leyendo, que vamos a ir compartiendo. También este mensaje, si te gusta este programa que estamos realizando, te quiero invitar a que lo compartas con tus amigos. Que así como fue de bendición para vos, sea bendición para los demás. Es importante que demos a conocer al mundo que Jesús pronto viene a buscarnos. Pero es importante tu ayuda. Es importante que nos ayudes a compartir. Es importante que te suscribas al canal. Gracias por acompañarnos, gracias por estar. Pero te recuerdo que para que esto pueda seguir avanzando, para que podamos continuar predicando, hablando del amor de Dios y del tiempo en el que estamos viviendo y las cosas que tenemos que afrontar, es necesario que esto siga creciendo y por eso te pedimos la ayuda. Sin muchas más vueltas, quiero que vayamos a compartir. Traje mi Biblia y me gustaría de que si no tenés una Biblia ahí en tu mano, la vayas a buscar. Si por ahí usás alguna aplicación de algún dispositivo móvil, también te invito a que lo vayas leyendo para corroborar lo que voy leyendo y vamos compartiendo. En este momento vamos a compartir algo que creo que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Y se trata sobre la vida del cristiano y sobre todo el desarrollo de nuestro carácter. Muchas veces escuché decir, bueno, yo soy lo que soy, como soy, no importa, Dios me acepta así como soy. O también escuché decir que, bueno, lo único que vamos a llevar en esta tierra al cielo es el carácter, así que me tienen que aguantar como soy. Ahora, ¿esto es así? Fíjense, para eso vamos a empezar leyendo Romanos 8, el versículo 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Acá Pablo está hablando claramente acerca del destino que cada uno de nosotros tiene. Muchos transgiversan este versículo para decir de que Dios ya eligió quiénes son los que van a ser salvos y quiénes son los que no van a ser salvos. Muchos dicen de que ya estamos todos destinados a un futuro, a un destino determinado, sin importar lo que hagamos. Déjame decirte que esto no es así, la Biblia no habla de esto. La Biblia en todo momento habla de que Dios nos da la oportunidad de poder elegir. Con nuestras decisiones, con tu manera de actuar, con tu manera de vivir, es la manera en la que uno puede decidir cuál va a ser su futuro. Quiere decir que Dios no te obliga ni tampoco te quita el poder de decisión. ¿Saben? Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Acá habla de un conocimiento de que antes que vos y yo fuéramos, Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Y Él conoce la historia del mundo, del universo, de tu vida y de la mía. Él sabe qué es lo que va a pasar con vos mañana. Pero no por eso Él te priva de tomar tus propias decisiones. Cuando acá habla de una predestinación, no habla de una predestinación de darte a vos un final independientemente de tus decisiones. Él habla de darte un final que es el que Él quisiera para vos y para mí. Él creó a Adán y Eva desde un principio para ser salvos, para vivir una vida completa, gozosa y llenos del poder de Dios y poder compartir con ellos. Lamentablemente Adán y Eva pecaron y el pecado entró en este mundo. Y ahora ya no se cumple el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros.
Dios tuvo que trazar un nuevo plan para poder restaurar tu vida y llevarla al plan que Dios quiere. Pero cada uno elige, cada uno decide. Esta predestinación tiene que ver con el deseo de Dios de que todos sean salvos. ¿Sí? Jeremías, por ejemplo, dice que el que no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan de sus caminos. En Pedro, él dice que Jesús no es que retarda sus promesas, sino que es paciente con nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. En Jeremías también encontramos que Jesús dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. En Deuteronomio Jesús te invita a que vos, delante de los dos caminos que tenés, la vida y la muerte, que elijas la vida, porque Él quiere verte feliz. La predestinación tiene que ver no con que Dios sabe o con que Dios elige quién es salvo o no independientemente de tus decisiones. Esa predestinación tiene que ver con el deseo de Dios de que vos puedas ser salvo, de que todo el mundo, todas sus criaturas, todos los seres creados puedan ser salvos y vivir una vida plena con Él. Pero en ningún momento te quita a vos el poder elegir, el poder decidir. ¿Sí? Tus decisiones son las que te van a llevar a una o a otra conclusión, diríamos, o desenlace. Y dicen que aquellos que destinó, o sea, ya hablamos sobre esto, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esto tiene que ver con reflejar la imagen de Dios. Esto tiene que ver con que Dios quiere y necesita que nuestra vida evidencie de que hay un Dios a quien servimos. Y mi querido amigo, que estás ahí del otro lado, te puedo asegurar que esto tiene que ver con tu carácter y mi carácter. Es importante que nos acerquemos a Dios. Y la única manera de poder reflejar el amor de Dios es a través de conocer su palabra en primer lugar. Y segundo, el carácter habla de lo que vos sos, evidencia de lo que vos tenés, evidencia de lo que sos vos en esencia. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Y a través de las diversas pruebas Dios nos pule. Y vamos a llevar al carácter. El carácter es lo único que vamos a llevar, pero no el carácter que tenemos, sino el carácter transformado. Y acá es independiente la situación social en la que vos estés viviendo. Es independiente los recursos económicos que tengas, la edad que tengas. Siempre es necesario que nuestro carácter sea purificado. ¿Qué te parece si vemos en una historia? Mira, vamos a ir al libro de Job, ¿sí? El libro de Job, y vamos a empezar leyendo el capítulo 1. Para situarnos un poco en el contexto, este libro narra la historia de un cristiano, de alguien que servía a Dios. Dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y aquí encontramos a un Job, podríamos decir que Job era un multimillonario, ¿sí? Que era una persona rica de hacienda. Él tenía campo, tenía siervos, tenía hijos, tenía mucho ganado. Y no por poseer, este Job dejaba de reconocer de quién era el que le daba todo eso. Y fíjense que Jehová en el versículo 8 le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y acá me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría que Dios me considere como Job? ¿No? Que
que Dios hablando con sus amigos diga, no, ya lo viste a Matías, que él es un hombre recto, apartado del mal, que hace lo que dicen mis palabras. Es el deseo y esa es la necesidad que tiene Dios con vos y conmigo, de que cada día nos parezcamos y que andemos en sus caminos. Entonces, dice que le responde Satanás en el versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el versículo 12 dice, entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios permite que Satanás pruebe a Job. Y saben, muchas veces creemos que en este mundo quien tiene más poder es Satanás. Muchas veces creemos que el pecado, si bien abunda y sobreabunda en la humanidad, es lo que rige todos los elementos de la tierra. Cuando en realidad, en este versículo, solo leyendo este versículo, podemos entender de quien manda en el mundo y el universo es Dios. Satanás puede avanzar, pero solo hasta donde Dios se lo permita. Fíjense que le está pidiendo permiso Satanás a Dios. Entonces, ¿quién es más poderoso de los dos? Dios. Fíjense que le dice, bueno, obviamente te ama, te bendice, te glorifica, porque fíjate que le estás dando todo. Es una persona rica, lo bendices con el ganado, con lo que planta, todo le da bendición. Sin embargo, Dios sabía y entendía que Job era agradecido y consideraba a Dios no por lo que tenía, sino por lo que él era. Su esencia reflejaba la imagen del Hijo de Dios. Su esencia reflejaba el cristianismo verdadero, que era ser como Dios. Y ser como Dios tiene que ver no solamente con lo que digo, sino también con lo que soy. Glorificar y vivir los caminos de nuestro Padre. Entonces dice que Satanás arremete ¿contra qué? ¿Contra Job? No. Contra su ganado. Se queda sin bueyes, sin asnos, sin ovejas, sin camellos. Ni siquiera los hijos le quedan. Y en todo esto, Job, en el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Se dan cuenta que Job, si bien tenía todos los bienes materiales que alguien podría desear, él no se regía por las leyes de lo material. Job se mantenía como viendo al invisible. Job mantenía fuera de su estatus, ¿no? Él mantenía su fe firme en que Dios le dio, Dios le quitó. No importa, en otras palabras, no importa la circunstancia que esté viviendo. Estuve viviendo en abundancia y ahora estoy viviendo en pobreza. Pero eso no hace de que Dios sea menos poderoso. Y eso tampoco va a hacer que yo reniegue contra Dios, porque el nombre de Jehová es bendito. Y de esto se trata, vivir una vida conforme a la imagen de Dios. Para eso están las pruebas, para entender que todo en este mundo es pasajero, para entender que hoy estás arriba y mañana estás abajo, hoy tenés mucho y mañana no tenés nada. Pero si hay algo que no tiene que variar es tu esencia, es tu carácter, es entender de que todo proviene de Dios. Y que todo lo que te pasa tiene que ser para bendición. Entonces, fíjense que en el versículo 3, otra vez, Jehová como un papá orgulloso, ¿no? Dice, ¿no ha considerado mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara sin causa? ¿No te das cuenta que no importa qué es lo que pase? Job entiende
de que yo lo amo. Job entiende de que si él actúa conforme a los principios que yo le doy, él va a ser prosperado. Este mundo es pasajero, pero él sabe que su recompensa no se encuentra en la tierra, sino va más allá. Entonces otra vez Satanás, como siempre. Satanás intentando ir en contra de vos y de mí, en contra de todos aquellos que deciden seguir a Cristo. Y le dijo Satanás a Jehová, versículo 4 del capítulo 2. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Otra vez, Dios permitiendo que Satanás ataque, pero Dios es el que le pone los límites. Si Satanás mandara, seguramente le hubiese quitado la vida. Pero Satanás no puede mandar. Satanás solamente puede obedecer. Nunca pienses que Satanás tiene más poder que Dios. Nunca pongas en tela de juicio el poder que tiene Dios para salvarte a vos y salvarme a mí. Dios tiene el poder y sobre su poder no hay nadie que lo pueda vencer, porque Dios es todopoderoso. Dios es el que rige el universo. Y es momento de entregarle a Él nuestra vida para que nos ayude a vivir una vida plena. Entonces, dice que Satanás le envió a una gran sarna a este Job. Fíjense que ni siquiera con las uñas podía sacarse la picazón. Dice que se rascaba con un fragmento de cerámica, ¿no? Barro cocido, bien duro. Entonces dice en el versículo 10, la respuesta de Job. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Porque la mujer le dijo, maldice a Dios y ya morite de una vez. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A pesar de cualquiera que sea la situación, Job se mantuvo firme. ¿Saben? Muchas veces nosotros pensamos que quien mueve todo en este mundo es Satanás y que es él quien está al control. Pero no te olvides, en medio de todo este caos, en medio de todo este sufrimiento, quien está al control es Dios. Dios está al control de tu vida, de mi vida y del universo. Y Job lo entendía. Y Job lo aceptaba. Y para poder heredar las cosas celestiales, tenemos que empezar una vida hoy entendiendo de que todo lo que pasa en este mundo, en primer lugar, es pasajero. Y segundo, que Dios necesita que nosotros crezcamos, que nos convirtamos, que nos transformemos a su imagen, dice también el apóstol Pablo. De gloria en gloria nos iremos transformando porque lo veremos a Él tal como Él es. Pero esto es un proceso. Y fíjense, Job, más adelante, en el mismo libro, en el capítulo 23, si me quieren acompañar, vamos a ir a Job 23. Voy a leer 2 o 3 versículos nomás, acerca de lo que él dice y cómo él entiende este proceso. Dice, voy a leer desde el versículo 10 al 13. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿Saben? Él compara el proceso que él está viviendo, este momento de angustia, de dolor, como una prueba, pero que dice saldré como el oro. Y ¿saben? Quienes trabajan el oro son los orfebres, son estos artesanos del oro. Y hay un proceso que se realiza para purificar el oro que se llama el proceso de Miller. El proceso de Miller consta de los siguientes pasos. El oro que se saca de la tierra, de las minas,
se pone en unos hornos, ¿no? Y se lo funde, se le da mucho calor, mucha temperatura, mucho fuego. Al fundirse el oro y ser liviano, los elementos que son, el oro es pesado, los elementos más livianos empiezan a flotar. Entonces, por medio del cloro líquido, la plata y los otros metales empiezan a emerger y empiezan a flotar. De acá se los limpia. Entonces, a través del proceso de fundición, se puede tener una pureza, con el proceso Miller hay muchos procesos, pero este proceso se logra una pureza del 98%. Y luego se le realiza otros procesos para llegar al 100%. Pero la base es someter el oro, este material que para nosotros en el mundo hoy es preciado, ¿no? Porque la economía se basa en él, someterlo a una prueba de fuego. ¿Sí? Elevar la temperatura hasta que se funda. El proceso no es fácil, ni tampoco es un proceso de un momento para el otro. Es un proceso de varios pasos. Pero el fin es lograr que este elemento obtenga su máxima pureza. ¿Saben? El orfebre, como ya les dije, es una palabra que viene del francés y es la conjunción de dos palabras, que una es oro y otra es arquitecto. O sea que aquel que es orfebre, aquel que trabaja el oro y la plata, se lo podría decir como el arquitecto del oro. Y así como el oro es sometido a prueba para alcanzar la pureza, tu vida y la mía también es puesta a prueba. Y un día, no dentro de mucho, el gran arquitecto, el gran orfebre, va a venir a buscarte a vos y a mí. Y ese proceso va a terminar. Y vamos a ser examinados por ese gran arquitecto y orfebre. Y vamos a ver si vamos a ser encontrados aptos o no. Pero ¿cómo puedo saber? Y Mateo 25 relata este momento. Si vamos a Mateo, el capítulo 25, dice lo siguiente, el versículo 33. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? La única manera de perfeccionar nuestro carácter, la única manera de que nosotros podamos refinar nuestra vida es poniendo las cosas en práctica. Viviendo una vida de cristianos no solamente teórica, sino que empecemos a trabajar por el otro. Entonces en el versículo 44, ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Ahora hablando con los cabritos. ¿Cuándo forastero, desnudo, enfermos, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, y acá es Jesús mismo hablando, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es momento de que empecemos a desarrollar el carácter de Cristo. Es momento que nos empecemos a transformar a la imagen de aquel que nos creó. Es momento de que dejemos todo lo que nos separa, todo lo que nos aparta de Dios y pongamos nuestra vida en lineamiento con los principios de Dios. ¿De qué te sirve leer la palabra de Dios si no permitís que la Biblia molde tu carácter? ¿En serio por creer que sos suficiente y porque no querés cambiar vas a perder la vida eterna? ¿En serio vale más la riqueza, la plata, el oro que puedas tener en este mundo que la vida eterna? ¿Qué te parece si antes de terminar
compartimos juntos un momento de reflexión. Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Según la revista Forbes, Mukesh Ambani es el hombre más rico de la India. Pero Ambani es más conocido por ser el propietario de la casa vivienda privada más costosa del mundo, según una encuesta del año 2013. Su residencia, Antiglia, ha sido valorada en más de $1.000 millones. Es la mansión de la familia Ambani, que consta de solo 5 miembros. El edificio, que se parece a una serie de cubos superpuestos, aparentemente inspirada por los jardines colgantes de Babilonia, fue diseñada por la empresa norteamericana Perkins & Will. Antiglia es un ejemplo de la extravagancia de Ambani. Las cifras hablan por sí solas. El edificio tiene 173 metros de alto y 37.000 metros cuadrados de construcción distribuidos en 27 pisos. En el establecimiento pueden acomodarse 160 automóviles. Tiene 3 helipuertos, una sala de cine para 50 personas, 3 pisos de jardines colgantes. Por supuesto, no podían faltar el gimnasio, el salón de baile, el estudio de yoga. Tiene además 3 piscinas y 9 ascensores. La construcción de Antiglia ha estado rodeada de polémica. Las autoridades aeronáuticas indias consideran que sus helipuertos no cumplen con las normas legales y amenazan la tranquilidad del sector. Asimismo, algunos activistas medioambientales han cuestionado el consumo de energía de la construcción, ya que la primera factura de la electricidad alcanzó la suma de $158.000. No lejos de allí sobreviven familias en condiciones deplorables de pobreza, apretujadas en improvisadas casuchas de cartón, sin agua ni electricidad y alimentándose de la basura. ¿Qué haces con las riquezas que tienes? ¿Las dedicas a crear monumentos a tu propia grandeza mientras que te olvidas de aquellos que están a tu alrededor y aún de Dios? La Biblia dice que Dios da el poder para hacer las riquezas, según lo dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. La pregunta es, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Isaías capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente: El Señor Todopoderoso me ha oído. Muchas casas quedarán desoladas y no habrá quien habite en las grandes mansiones. Es posible que estés pensando, no te preocupes por mí, yo no soy rico. La verdad es que, sin embargo, todos tenemos algún tipo de riqueza, por ejemplo, en tiempo o en talentos y habilidades. ¿Qué haces con ellos? La Biblia dice que esos monumentos como Antiglia quedarán desolados. Invierte mejor tus riquezas. Si todo en este mundo es pasajero, ¿de qué te sirve acumular riquezas si perdés la salvación? Todas las pruebas que te vengan a la vida tienen que servir para perfeccionar tu carácter, no para enojarte con Dios, para echarle la culpa que es un Dios injusto, que es un Dios tirano o que Él no se compadece. Al contrario, Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere darte un carácter semejante al de Cristo. El carácter es lo único que vamos a llevar al cielo, eso es correcto, pero no el carácter que tenés hoy. Un carácter perfeccionado y semejante al de Cristo. Un carácter purificado. Un carácter que es semejante al del Hijo del Hombre. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a darle tu vida para que Él la transforme, para que transforme tu carácter, moldee y te haga entender de que todo en este mundo es pasajero? Es momento de entregarle todos tus dones a Dios. Todo lo económico, todo lo que vos tengas, es momento de entregarlo a Dios para que este mensaje sea predicado y que pronto venga Cristo a buscarnos. Es ahora el momento de dar a conocer que Cristo pronto va a venir. ¿Qué te parece si oramos para terminar esta primera parte del programa de hoy? Padre Dios nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a ponerte en primer lugar. Ayúdanos a poder vivir una vida conforme a tus principios.
Señor, sabemos que en la vida vamos a tener pruebas, dificultades. En primer lugar, te agradecemos porque nos acompañas en ellas. Pero también te queremos pedir que nos ayudes a entender que es necesario que nuestro carácter sea reformado, que sea purificado, que si todo sirva, Señor, para que cuando vengas pronto a buscarnos, nos encontremos del lado ganador, del lado vencedor, aquel que decide obrar en favor de los demás. También te pido que ahora bendigas al licenciado Rubén en la parte del programa que sigue. Quédate con nosotros y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Continuamos con la programación y la parte que sigue está a cargo del licenciado Rubén Ar. El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Mis amigos, es una alegría nuevamente encontrarnos para estudiar la palabra de Dios. Cuán grande es poder ir de cerca en las pisadas del Señor para que de veras la esperanza real de la vida eterna pueda estar en nuestro corazón todos los días, porque es lo más grande que podemos tener en esta corta existencia. Realmente que les deseo un feliz momento mientras estudiamos este tema tan importante que nos ayudará a comprender más. En realidad este tema estará dividido en dos partes, porque ya estamos viendo allí, ¿verdad? Un mundo eterno entregado a los fieles. Y eso es real, no es una imaginación, es absolutamente real. Dios nos va a entregar un mundo nuevo. Ahora, hoy estudiaremos una parte y luego seguiremos con la siguiente en el próximo programa, de manera que podemos allí apreciar grandemente. Y Dios quiera que no solamente podamos nosotros aprovecharlo, sino que también podamos compartirlo con los demás, a fin de que muchos puedan entender la realidad de la existencia. Dios nos creó y a pesar de nuestro extravío, nos volvió a crear. Siempre digo así, ¿por qué? Porque Él dio todo en la cruz del Calvario. Y cuando murió en la cruz del Calvario, siguió todo el plan de salvación para aquellos que habrían de existir después. De manera que tenemos que agradecer a Dios todos los días por la forma en que Dios realmente nos ama y nos destinó a una eternidad. Nunca olvidemos esto. Él nos destinó a una eternidad. Bueno, vamos entonces a comprender un poquito o repasar un concepto. Allí vemos una estatua, ¿verdad? El sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, de la antigua Babilonia. Cuando Daniel se lo interprete, le habla de los 4 reinos universales que vendrían. Después de esos 4 reinos universales, llegamos al momento de los pies, de hierro y de barro, ¿se acuerdan? Y entonces una piedra caería en los días de estos reyes. Y ya vamos a leer enseguida en la palabra de Dios, y leemos de esta manera para que podamos realmente entender. Leamos allí Daniel 2:43. ¿En qué tiempo de la historia se establecerá? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta es una realidad absoluta, ¿verdad? Y cuán tremendo es pensar en esto. Se cumplió a través de toda la historia. Estamos viviendo justamente en esos días de hierro y de barro que no se pueden mezclar, y guerras y tumultos de guerra por un lado y por el otro. Es así, el mundo estará así hasta cuando Jesús regrese. Pero podemos tener la garantía de un Dios amante, que Él vendrá. Porque dice el versículo 44 lo siguiente: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Yo imagino cuando Nabucodonosor escuchó, ¿verdad?, estas palabras, bueno, en realidad Nabucodonosor se convirtió plenamente y llegó a ser cristianos. Es notable esto. Dios es grande, admirable. Una profecía de 2500 años que nos habla del reino eterno. Es la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Es la razón por la cual Cristo nos creó. Nunca olvidemos esta realidad. Seguridad que nos da el Señor. Dios habla, y cuando Él habla, ¿verdad?
De manera que Él nos da sobre, y solamente tendremos algunos ejemplos que el apóstol Pedro pone y meditemos profundamente en estos pasajes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Y cuán grande es entender esa realidad del amor de Dios. Muchos hablan del amor de Dios y se refieren solamente a la cruz del Calvario. No es así. Cuando el hombre cayó, toda la divinidad se puso en movimiento. El universo contempla el drama de lo que es el pecado hasta que llegue a su fin, ¿verdad? Pero aquí nos habla con toda nitidez. El apóstol Pedro dice que toda escritura es inspirada divinamente. Y entonces nos dice ¿por qué? Porque realmente el Espíritu Santo obró y todo se cumplió conforme a su divina voluntad, para que nosotros podamos conocer, entender la razón de nuestra vida y realmente encontrar un sentido a la existencia humana, porque sin esto no tiene sentido la existencia, ¿verdad?, nuestra. Es imposible que el Señor no intervenga. ¿Por qué? Así vimos recién el caer de la piedra, todo lo demás se cumplió, ¿verdad?, hasta nuestros días. Falta el caer de la piedra de esa tremenda profecía. Pero leamos lo que dice allí el apóstol San Pedro en el capítulo 2, versos 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, aquí solamente está hablando del momento cuando el pecado se origina, desgraciadamente allí en el santuario celestial. Todo lo que el cielo podía hacer, me refiero mejor, todo lo que la divinidad podía hacer, hizo para que Lucifer no llegara a la desgracia, pero una tercera parte de los ángeles cayeron en el pecado, ¿verdad? Y entonces el Señor los sacó del cielo y irán al juicio final. Vamos a entender mucho más de esto en el próximo programa. Pero ahora entendemos, si Dios siempre cuando habla cumple. Dios siempre, el Señor no va a permitir que el pecado exista para siempre, ¿verdad? El verso 5 agrega: Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo se había corrompido en extremo en aquellos días, de tal forma que realmente ya el pecado parecía terminar con el mundo y Satanás se gozaba de esto. Pero Dios encuentra a quién, a un pregonero de justicia, como dice, a Noé. Y Noé predicó 120 años, el diluvio llegó y se cumplió tal cual. El pecado fue destruido, fue aniquilado y entonces el fiel Noé fue salvo, ¿verdad?, con su familia, como dice la palabra de Dios. Es imposible que el Señor no intervenga en la historia humana. Ahora, ¿qué dice el verso 6? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, ¿qué te parece, mi apreciado hermano en Cristo? ¿Se está cumpliendo esto en nuestros días o no? En realidad, este mundo es Sodoma y Gomorra, me refiero a la moral, ¿verdad? Y lo sabemos por todos lados de la tierra ha caído en la inmoralidad más profunda. Jesús dijo que sería como en los días de Noé, el mundo estaría corrompido, como estuvo también en aquellos días cuando Dios intervendría. El mundo estaría como Sodoma y Gomorra, Jesús mismo lo mencionó también. De esa manera estaría la corrupción y el Señor habría de intervenir en la historia humana. Hoy vemos las señales en su cumplimiento máximo. Es impresionante lo que dice la palabra de Dios. El versículo 7 agrega más. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Por eso Lot estaba en medio de esa ciudad corrompida. No vamos a entrar a la historia esa porque es una historia grande y larga. Pero no se arrepintió inclusive de la elección que él había tomado. Se colocó dentro de esa ciudad corrompida, que se corrompió al extremo, que ahora 3 mensajeros de Dios, ¿verdad?, de los ángeles del cielo, vinieron para intervenir en la historia. Y esa ciudad fue puesta como ejemplo. El fuego del cielo terminó con todo. Pero saben, Lot fue salvo. Dios lo salvó, porque él se acuerda de sus hijos. Leamos lo que dice el texto que sigue.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él se estremecía al pensar en el pecado, cómo se aumentaba, cómo crecía en forma dramática, ¿verdad? Por eso dice el versículo 9 lo siguiente: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. el Señor lleva cuenta de todas las cosas. En los libros celestiales están anotadas nuestras obras. Y es notable este pasaje. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. O sea, tenemos una lucha entre el bien y el mal. Nuestras células mortales, por causa del pecado, constantemente tienen una tendencia hacia el mal, pero cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, todo cambia. La esperanza gloriosa de la cual vamos a ver hoy del reino eterno es real cuando realmente aceptamos plenamente a Jesús. El Señor sabe librar y también sabe llevarnos a la eternidad, por lo tanto confiemos en Él. También el Señor sabe separar al malvado para el juicio eterno, ¿verdad? Tal cual dice nuestro Padre Celestial allí, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces estamos tentados a pensar, y bueno, ¿y cuándo? Tantas veces que la Biblia habla acerca del fin, es que toda la Biblia habla acerca del fin de la historia. Este es un periodo corto para Dios, es verdad, extremadamente corto, pensando en los límites, en el contexto de una eternidad. Pero saben, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A tal punto la tienen por tardanza algunos que hablan de la segunda venida, pero como fuese un hecho remoto, ¿verdad? Y lo peor es que muchos, conociendo de cerca la voluntad de Dios, también no están preparados para enfrentar la crisis final que se acerca velozmente sobre la tierra. El versículo 10 agrega: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, aquí el apóstol Pedro, que no, por supuesto no sabía, habla inspirado por el cielo. Él ve en visión lo que nos narra para que nosotros podamos entender y podamos prepararnos para el día glorioso del Señor, ¿verdad? Pero dice el Señor, vendrá como ladrón en la noche, repentinamente, ¿verdad? Y en estas horas finales de la historia, el Señor va a intervenir en la historia humana. Es verdad que hay una serie de acontecimientos que nos separan todavía de la venida de Jesús, pero se ocurrirán rápidamente. Por eso Jesús habló muchas veces acerca de ello. Serán rápidos. Y entonces dice que los elementos ardiendo serán deshechos. O sea, la tierra que vemos ahora. El apóstol está hablando de la hora final, que ya vamos a entender mejor, ¿verdad? Más en el siguiente tema más de cerca. Todos los elementos ardiendo serán deshechos y todo será quemado. Dios va a destruir hasta el último átomo de pecado. Nunca más el pecado volverá a ser. También es imposible que el Señor no cumpla sus promesas. Qué bueno es Dios. Él va a cumplir sus promesas. Miren lo que leemos allí en el capítulo 3 del apóstol Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Otra vez ese pensamiento impresionante, ¿verdad? Cuando habla de los cielos, está hablando de nuestra atmósfera, de todo. No quedará nada cuando Dios intervenga, ¿verdad? Ahora, pero el texto no dice solamente eso. ¿Cómo no habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas, sabiendo de que Dios va a llevarnos a la vida y a la vida eterna. Por lo tanto, este debería ser nuestro pensamiento central, no solamente en el día de hoy, sino todos los días de nuestra vida, de nuestra corta existencia. La única razón por la cual el Señor nos permite vivir este corto tiempo de vida que tenemos es para que nos preparemos para una eternidad, que nos preparemos para un mundo feliz, en el cual no habrá tristezas ni dolor. El versículo 13 dice: Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es hermoso ese pasaje, pero nosotros esperamos, según sus ¿qué? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva.
en los cuales mora la justicia, en un mundo injusto como en el cual estamos, ¿verdad? Nos parece que eso es imposible. Por eso Dios dijo que la justicia del hombre por causa del pecado es como trapo de inmundicia. Pero llega el día y se acerca ya muy pronto, donde el mundo eterno será completamente diferente. Por lo tanto, veamos un poco más de cerca las promesas de Jesús. Jesús viene a buscarnos como el más poderoso guerrero. Ya no vendrá, ¿verdad?, para buscarnos en una forma como vino la primera vez. Él tenía que pagar nuestras cuitas. Paciente varón de dolores, dice el profeta Isaías. Cuán diferente será. Se lo describe así en visión el Espíritu de Dios guiando al apóstol Pedro para que escriba. Y leamos. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Bueno, aquí estamos hablando ya en Apocalipsis, ¿verdad? San Juan ve esto, de manera que él ve el cuadro del fin, y lo ve con toda claridad. Y el cielo fue abierto, y aquí lo ve a Cristo sobre un caballo blanco. Es un guerrero, un poderoso guerrero ahora. El guerrero del bien, que viene para que el pecado termine y por supuesto para dar la recompensa a los justos para siempre. El versículo agrega y dice lo siguiente, la palabra de Dios. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Qué impresionante figura es la que ve San Juan allí estando en Patmos, ¿verdad? Tan impresionante que no sabe cómo describirla. Trata de encontrar algo parecido. Allí viene el poderoso Rey que creó el universo, porque es Cristo, el mismo que murió en la cruz del Calvario, es el que creó el universo como ya conocemos. Pero cuán grande será ver a nuestro Rey, regresar para terminar con las desgracias de esta vida y ahora comenzar la vida eterna. Continúa diciendo así la palabra de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Todo es pureza. Por eso habla allí del caballo blanco, habla de la enorme cantidad de ángeles que lo van a acompañar. Miles de millones habrán de acompañar a Jesús, santos ángeles, que también participaron en este tremendo conflicto, pero no pudieron ver tan de cerca como nosotros en el caso de caer en el pecado y que Cristo nos sacó del pecado, ¿verdad? Ellos vendrán ahora escoltando a Jesús y vendrán a buscarnos para que podamos ir a ese hogar. Ahora vamos a entender un poco más cómo comienza la vida eterna, pero leamos el texto. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Me gusta este pasaje en forma muy especial, y de su boca sale una espada aguda, dice allí, ¿verdad? ¿Cuál es esa espada aguda? Es la palabra de Dios, es la verdad que los hombres no pudieron terminar con ella, ni el ateísmo, ni ninguna especie de mal pudo terminar con las Santas Escrituras. Por eso Dios realmente nos ama y entregó al hombre para que conozcamos las profecías, entendamos todo y nos preparemos para ese reino eterno. Y de su boca sale, dice allí, una espada aguda para herir a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. En otras palabras, no habla aquí de dureza, está hablando de perfección que solo emana de nuestro Padre Celestial. Solo emana de aquel que murió en la cruz para que podamos nosotros vivir para siempre y podamos estar con el Dios Todopoderoso por los siglos sin fin de una eternidad. El versículo 16 de este hermoso pasaje dice: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué énfasis se coloca en esto, ¿verdad? Y en su vestidura y en su muslo. Hay una escritura especial, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se disputó la naturaleza de Jesús. El autor del pecado, ese ángel glorioso que una vez Dios creó, no podemos entender este misterio, ¿verdad? Hoy no lo podemos entender, pero lo vamos a entender algún día, lo vamos a entender cuando al ver ahora en el resto del programa un poco más acerca de ello. Cuán grande será ver ahora al verdadero Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice aquí la palabra de Dios, lo recalca. San Juan pone énfasis en estas palabras, realmente. Jesús llama a su pueblo de todos los tiempos en el día final. Leamos allá lo que dice el apóstol Pablo.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué espectáculo será este cuando todo el universo pueda ver en todas partes? Estoy hablando de la resurrección primera, en general, ¿verdad? Ya hemos hablado de la resurrección especial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá ahora vamos a entender más de cerca, dice el Señor con voz de trompeta. Llamará a los santos dormidos, aquellos que realmente confiaron en el Señor. Si hace 3.000 años o 4.000, el Señor eso no le importa. Para Jesús es nada. En un instante Él va a ordenar y los sepulcros se van a abrir, como dice la palabra de Dios. Y ahora agrega el apóstol Pablo lo siguiente en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo muchas veces me he preguntado, ahora el hombre quiere ver algo del universo. El hombre quiere ver, lo que está viendo es nada, es menos que un pasito pequeño. Alcanza a ver los planetas desolados, ve otros planetas y si está buscando vida, claro, vida de acuerdo al plan simplemente evolucionista, no de acuerdo al plan de Dios. Y el hombre nunca llegará a un mundo eterno de los cuales Él creó y que hay muchos, ¿verdad? Con seres celestiales, porque el pecado nos separó de la familia celestial. Pero amigos míos, el Señor va a resucitar en ese enorme día del fin, cuando Jesús regrese por segunda vez. Día glorioso será aquel. En aquella gloriosa mañana de los polvorientos lechos serán sacados aquellos que fueron fieles y confiaron en Jesús. Por lo tanto habrán de vivir para siempre. Ninguna pluma puede describir el carro ascendente que nos llevará a la eternidad. Ezequiel habla acerca de él, el profeta Ezequiel. Habla de los querubines en forma impresionante. No vamos a leer esos textos hoy porque no nos da el tiempo simplemente. Pero también en diferentes lugares de la palabra de Dios encontramos esto. Hay una figura que ya conocemos y la he colocado para que podamos pensar un poquito en el día cuando ascendamos a la eternidad, como dice el apóstol, ¿verdad? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Es Cristo, ¿verdad? Es Jehová que aparece allí. La Biblia habla de Jehová, Jehová, Jehová de la divinidad. Cristo es el que vino a morir por nosotros en la cruz. De manera que los ángeles cantarán. El enorme carro de fuego del cual les mencionaba recién, ¿verdad? Que en la Biblia se habla, habrá de llevar a los salvados a la ciudad celestial. Y ahora encontramos el momento de llegar a la ciudad de Dios. En ese camino que nos conduce hasta la Nueva Jerusalén, como vamos a entender dentro de un instante. Allí comienza la eternidad, amigos míos. Y lo digo desde la mañana eterna, gloriosa, eterna, cuando el Señor nos lleve a la eternidad. El hombre comenzará ahora a entender, aunque nos costará bastante, por supuesto. Habremos de ver las gloriosas márgenes del río de la vida y el trono de Dios, todas las cosas asombrosas. Por eso exclama el salmista nuevamente: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. En esa antífona, ¿verdad?, que se produce, los ángeles guardianes que constantemente controlan la entrada hacia aquel lugar grandioso que no podemos hoy entender, ¿verdad? Lo que será en los cielos realmente. He aquí que preguntan y se responde. Preguntan para recalcar la victoria enorme de Cristo, la victoria de un mundo totalmente entregado en la ruina. Pero ahora, por supuesto, los salvados debemos comenzar la vida eterna conociendo el trono de Dios. A mí me emociona esto, sinceramente. ¿Por qué? Porque Dios lo definió así. Mucho tiempo el hombre estuvo separado de su Padre Celestial. Mucho tiempo los hombres solamente escuchamos hablar de los ángeles. Y aunque muchas veces hemos contemplado el poder de ellos, no podemos entender las glorias divinas. Por lo tanto, el Señor, en primer lugar,
nos llevará para que entendamos más de cerca lo que es el trono de Dios, lo que son los santos ángeles, y ya vamos a entender muchas cosas más. Vamos a leer esto, Alicia, un poquitito. La vida eterna se iniciará en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y al fin del milenio vendremos a la tierra que el Señor creará nuevamente. La Biblia de 1000 años no es el tema de hoy, así que no vamos a hablarlo hoy, ¿verdad? Simplemente ya vamos a entender luego eso, pero aquí habla de algo muy grande. La vida eterna, dice, o sea, el desarrollo de la vida eterna, no comienza aquí en la tierra, sino comienza ¿dónde? En el paraíso celestial, en la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos, voy pues a preparar moradas para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez? ¡Qué cosa más grande! El Señor vendrá para llevarnos a un hogar feliz, en aquel bello hogar, ¿verdad? Y la Jerusalén celestial, leamos lo que dice allí Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. San Juan describe este río de la vida, no lo sabe cómo describir. Dice que es como resplandeciente como cristal, resplandece por la gloria de Dios, pero emana del trono de Dios. Y en torno a ese en torno a ese río de la vida, dice allí que había, allí en medio de la calle que conduce hasta el trono mismo de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. San Juan ahora concentra su mirada en la ciudad celestial. Y yo quiero decirte algo, mi apreciado amigo y hermano, que en realidad en la ciudad celestial habrá un trono, el trono de Dios también. No es el trono ahora, acá no está hablando del trono donde Dios reina siempre por los siglos, sino que hay muchos tronos en donde el Señor va, en cada uno de los mundos que Él creó. Pero aquí vamos a iniciar la eternidad contemplando a Cristo, a nuestro Redentor, contemplando también las glorias insondables de Dios, contemplando la divinidad. El Señor en la resurrección nos habrá dado un nuevo cuerpo inmortal, ¿verdad? De células inmortales, por lo tanto allí veremos el árbol de la vida. ¿Ustedes se fijaron en algo? Allí dice que en torno a ese río de la vida, San Juan ve una cosa, ve ahora al árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, dice allí, ¿verdad? Y las hojas de los árboles eran, ¿para qué? Para sanidad de ¿qué? De las naciones. O sea, el árbol de la vida nosotros lo perdimos cuando el pecado entró. Pero el Señor devolverá el árbol de la vida al hombre. Adán y Eva estarán para contemplar ese cuadro. Los santos ángeles habrán de cantar y alabar el nombre del Eterno, allí en la ciudad celestial, de la cual tenemos que entender un poquito más hoy. Comprender, aunque sea algo, de cómo se inicia la vida eterna. Ahora bien, continúa diciendo el verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Hermoso, ¿verdad?, es leer este pasaje. Y no habrá más maldición, porque realmente en este mundo hay maldición. La maldición del pecado lo llenó todo. Recién hablábamos de Sodoma, hablábamos realmente del sodomismo, hablábamos también de lo que tiene que ver con los días de Noé. Así está nuestro mundo, totalmente corrompido, pero esto no va a durar para siempre, ¿verdad? ¡Qué contraste, mis apreciados hermanos en Cristo! En la ciudad de Dios los redimidos llegaremos, y yo voy a incluirme, yo quiero llegar a ese hogar. Quiero estar en la patria celestial contigo. Un día, aunque no nos veamos aquí en la tierra, nos encontraremos en la eternidad. Y podremos abrazarnos allí debajo del árbol de la vida, cuando lleguemos a conocer realmente lo que es la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Continúa diciendo el verso 4, es breve, pero dice mucho. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Los vientos de la desgracia de esta tierra están sostenidos. Estamos en medio de una guerra que podría terminar con una destrucción nuclear, pero Dios no permite. Allí en Apocalipsis 7 encontramos esto. ¿Por qué no permite? Porque Dios creó la tierra con otro propósito. Ese Dios amante que murió en la cruz del Calvario envía a sus poderosos ángeles para sostener los vientos de la ira terrible que hay en esta tierra. Los hombres no podrán aniquilarlo todo, no. Y verán su rostro y su nombre estará, ¿dónde? Dice allí, en sus frentes. ¿Saben? En realidad
Los que sean sellados aquí en la tierra, acordémonos que el sello de Dios, del carácter divino, se lo obtiene gracias a la sangre purpurina de Cristo. ¿A dónde? Aquí en la tierra, para que podamos llegar a aquel hogar, en donde la eternidad se va a iniciar. Yo quiero estar, quiero ver el rostro de Dios, quiero ver el rostro de mi amado Salvador, que murió en la cruz del Calvario. Continuemos leyendo. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este texto parece ya, fuera de la comprensión del pecador, por supuesto. No habrá allí más que noche. El Señor en la tierra, cuando en la tierra va a haber noche y día, como Dios la creó al principio. Pero acá, cuando estemos iniciando la vida eterna, en la ciudad de Dios, en otras palabras, no hay noche ni día, porque el Señor es la gloria, ¿verdad? El Todopoderoso es la gloria. De ese trono el glorioso emana la luz constantemente de la presencia de aquel que nos salvó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en torno a ese trono, donde realmente será, no es el tema tampoco de hoy, debemos realmente prepararnos para el siguiente tema, donde realmente vamos a entender más de cerca ese cuadro tan glorioso y feliz, en aquel hogar donde realmente iremos para estar con Cristo para siempre, ¿verdad? Las desgracias de esta vida terminarán para siempre. Inclusive no precisaremos del sol, la ciudad de Dios. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque el Señor creó esas moradas para que en días especiales, y ¿saben qué día? Ya, pero aunque no está en el tema, en el santo sábado, el día de reposo, iremos de sábado en sábado a visitar la ciudad de Dios y alabar a nuestro Creador, cuando estemos en la tierra, en la otra parte de la eternidad. Ahora estamos en torno al trono de Dios. Ahora estamos en la ciudad celestial. Imaginemos esto, con la imaginación que Dios nos dio. En la ciudad celestial, en aquel glorioso hogar, donde pasaremos 1000 años y reinaremos, como Jesús lo dijo con toda claridad, ¿verdad? ¿Qué haremos durante ese milenio? Allí dice en Apocalipsis capítulo 20, el verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tal vez te pueda, aquí, ¿verdad? Me puedes conversar. Conversar, yo digo, con los otros que están del otro lado de la pantalla. ¿Sabes, mi hermano? En realidad, el objeto por el cual seremos llevados a la eternidad es para contemplar lo que ahora está ocurriendo en los cielos. Ahora está ocurriendo el juicio investigador, ¿verdad? En donde se está destinando el destino nuestro para vivir para siempre o para ser destruidos para siempre. Por lo tanto, el Señor nos habla con nitidez y allí podremos contemplar por qué muchos no llegarán nunca a la eternidad. ¿Por qué aún seres que amamos no llegarán a la eternidad? Por lo tanto, te insto hoy a trabajar por el Señor de todo corazón. Haz cualquier cosa para salvar tu familia, para salvar a aquellos que están a tu alrededor. No te entregues porque no contestan un lingo, cosas por el estilo. No lo hagas, porque eso no proviene de Dios, proviene de Satanás. Dios nos llama tiernamente para que entendamos que es una lucha, una batalla el pecado. Y mientras estemos en este mundo tendremos que luchar y luchar y luchar en ese tremendo drama. Pero allá en la eternidad, Cristo es tan justo, es maravilloso Jesús. Él nos va a mostrar por qué unos serán salvos y por qué otros no serán salvos. E inclusive habremos de participar de un juicio que tendrán que ver, ¿verdad? Tendrá que ver con el castigo que van a recibir cada uno de acuerdo a sus obras. Pero ese es un tema muy grande para verlo hoy, ¿verdad?, en su plenitud. Solamente quiero decirle qué grande es el amor de Dios. Porque Dios está haciendo ahora lo que nosotros no podemos hacer en los cielos. Pero recordemos algo, que si somos fieles, vamos a participar durante 1000 años, vamos a entender, donde Cristo en forma personal nos va a explicar y nosotros tendremos que razonar junto a la mente de Cristo. Eso es lo impresionante de la palabra de Dios.
Es enorme lo que está diciendo la palabra de Dios allí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vendrá después? Lo que ocurrirá al fin de ese milenio. Leamos. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Zacarías escribió muchos años antes de Cristo, ¿verdad? Ve en visión, porque Dios así lo permite, para que el pueblo de Dios de aquellos días entendiera la realidad de la patria celestial. Desgraciadamente la mayoría no quiso creer, y también nos puede pasar hacia nosotros hoy. Pero mis hermanos, es el momento de pensar en la eternidad. Hoy tenemos que razonar más que nunca, porque hemos sido creados para una eternidad. No cambiemos la eternidad por cualquier cosa. Ahora habla del momento final, cuando termine ese milenio, ¿verdad? Ahora descenderá la Jerusalén celestial, la capital del nuevo mundo que Dios va a crear. Porque así es. El mundo eterno tiene dos, o mejor dicho, la eternidad tiene dos partes. La comenzaremos primero veremos el trono de Dios. El Señor nos conducirá hasta la ciudad celestial. El Señor nos va a dar del árbol de la vida. Allí estará todo, inclusive estará el Edén y las plantas que Adán y Eva plantaron en su inocencia antes que el pecado entrara en este mundo. ¿Qué cuadro será este? Pero cuando todo esto termine, ahora la ciudad de Dios va a descender. Pero no va a volver vacía, ¿verdad? Sino va a volver ¿cómo? Tenemos cada uno una casa, así como Jesús dijo, en la ciudad celestial, en la ciudad donde el Todopoderoso nos va a acompañar por la eternidad. Leamos, Alicia, lo siguiente. La vida eterna se iniciará en la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y al fin del milenio vendremos a la tierra que el Señor creará nuevamente. Qué frase esta, que la vamos a recalcar muchas veces hoy. De manera que en ese carro de fuego ascenderemos, y cuando termine ese milenio vamos a descender. Pero ¿saben por qué todo esto? De San Juan, que estaba en el cautiverio, yo imagino allí ver a los soldados que lo cuidaban, lo custodiaban, ¿verdad?, para que no saliera, aunque no podía salir. Estaba rodeado del mar, por eso él exclama, ya no, el mar no existirá más. Ese mar que lo separaba de sus hermanos en la fe, el mar que lo separaba, ¿verdad?, de aquellos que morían por Jesús. Él sabía la tribulación, se encontraba en tremenda y terrible persecución. Pero allí estaba Juan, el discípulo amado de Jesús. De paso, el Señor le reveló todo para que tú y yo seamos salvos y entendamos y no cambiemos por las cosas de esta vida una eternidad. ¿Qué dice allí el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 21? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vemos el cuadro que San Juan ve en ese sábado, porque fue un sábado el que vio esa visión, ¿verdad? Qué grande es poder entender esto. Él dice, y él exclama repentinamente, y el mar no será más. Está viendo las glorias eternas, y ese mar que lo separaba, como recién mencionaba, ¿verdad?, de sus seres amados y del pueblo de Dios. Allí estaba él, ¿verdad?, pero estaba cumpliendo el mandato divino, siendo fiel, valiente, porque para llegar a la eternidad tendremos que ser valientes. Y entonces ahora habla también de la Jerusalén celestial. Allí está descendiendo la ciudad celestial, dice, la cual yo también anhelo. Está descendiendo y la ve acercarse más y más y más y más y más a este mundo, porque será la capital de un nuevo mundo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y allí donde es la eternidad, donde va a continuar. Acerca de ello vamos a entender un poquito más. Ahora leamos el texto siguiente, o los textos siguientes. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hogar, ¿verdad? Donde Dios esté con su pueblo. El Señor estará con nosotros, ¿verdad?, constantemente. El Señor habrá de acompañarnos. Lo que perdimos en esta vida, pronto lo recuperaremos junto a Jesús, junto al Rey del Universo, dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. Yo estoy recalcando esto para que entendamos, miren, ya pasaron 1000 años enteros y nosotros mismos vimos la razón por la cual muchos no estarán allí. Pensemos un poquito eso, pero ahora dice que el Señor todavía enjugará las lágrimas cuando lleguemos a este mundo. Y dirá Rubén, bueno, si soy fiel, me dirá sí, ¿verdad? Tú hiciste lo que podías, pero no pudiste hacer más para que tu amigo, por tu vecino, para que llegue a la eternidad o por tu hijo, ¿verdad? Él estará y Él será el que va a enjugar nuestras lágrimas. Solamente Cristo puede hacerlo. Aquel que lloró por nosotros cuando estuvo en este mundo destruido y arruinado, ¿verdad? Ahora el versículo 5 continúa diciendo: Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ahora podemos participar de esa agua de la vida aunque Jesús esté intercediendo en el santuario celestial, ¿o no? ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero por la eternidad allí habremos de beber de las aguas cristalinas. Como dice la palabra de Dios, como del Señor, yo soy alfa y omega, o sea, soy el principio y soy el fin. En otras palabras, fuera de Él no hay. Él es eterno. Y junto a Él, que es nuestro Dios, ¿verdad? Habremos de estar por los siglos de una eternidad. Pero ahora encontremos que estos textos se refieren a este mundo acá en la tierra, cuando Dios haya hecho nuevas todas las cosas. El versículo 7 agrega: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. el que venciere. ¿Hay una batalla que liberar o no? ¿Hay una batalla en la cual tenemos que participar? Sí. Sin batalla no podremos ver ese hogar. Sin batalla no podremos ver un mundo nuevo. Dios va a crear una tierra nueva. La ciudad celestial se elevará a lo alto mientras el Señor lo haga. Pero no es el tema de hoy. Solamente algunos pasajes para que entendamos. El Señor va a hacer un nuevo mundo porque nosotros lo arruinamos todo. Lo perdimos todo. Pero aquel que es alfa y omega, el principio y el fin, aquel que dice hecho está, todo se cumple. Todo, porque la cruz del Calvario, cuando Jesús dijo consumado es, Satanás fue derrotado y el pecado fue derrotado para siempre. Aceptemos a ese poderoso Salvador, a nuestro amado Salvador que nos ama tanto. Los que no entrarán en la ciudad de Dios. Y bueno, leamos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En realidad Sodoma y Gomorra ardió, ¿verdad? Y se terminó. Pero acá está hablando claramente de lo que va a pasar con todos los perdidos. Pero como me llama la atención, yo podría hablar de cada uno y estaríamos una hora entera hablando de este texto solamente. Pero yo quiero hablar solo una cosa. Y los cobardes e incrédulos. O sea, el que es cobarde y no quiere enfrentar lo que es el pecado. Dios nos manda a terminar con la obra de Dios. Dios nos habla en este momento para que hagamos las obras de Dios mientras el tiempo de la gracia dura. ¿Qué haremos? Cristo quiere que veamos las glorias eternas. Él nos ama, pero hay que ser valiente. Valiente como fue Juan, del cual él vio estas visiones, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque fue valiente aún frente a la muerte. A él no le importaba la muerte. Los discípulos ya habían muerto cuando Juan estaba allí en el lugar, en Patmos, ¿verdad? Sin embargo, continuaba él con la alegría que solo Dios puede entregarnos. El trono de Dios estará allí y estará para siempre. Leamos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Textos maravillosos. Te pregunto, ¿habrá templo en la ciudad celestial? No. ¿Por qué no habrá templo? Porque el Señor será la gloria. Dice nuestro Dios y nuestro Salvador, el Cordero, como menciona allí la palabra de Dios. Ellos habrán de venir. En realidad, ese maravilloso Dios que tenemos se traslada de lugar en lugar. No es tampoco para explicar hoy. Pero habrá un lugar donde está el trono del excelso, donde iremos a ver la gloria del Todopoderoso y adorar a aquel que nos amó tanto y que nos amará para que vivamos para siempre. Nunca más habrá fin para los salvados. Qué cuadro, ¿verdad? El templo será también, o sea, entraremos a la ciudad celestial
Claro, porque estaremos en diferentes partes del mundo y ya vamos a ver un poquito más acerca de ello. Y vamos a poblar la tierra porque el hombre creó la tierra para que fuese habitada. El pecado lo arruinó todo, pero los salvados tendrán ese hogar. Por eso la vida eterna ahora continuará en este mundo. Y ahora dice el texto lo siguiente. Saben, esta es una cita que a mí me emociona. Una cita impresionante, por eso la hemos traído, vamos a leerla ahora, Alicia. Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libre de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos, mundo de los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor y que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. ¿Podemos captar lo que acabamos de leer? Esta cita asombrosamente admirable de Elena de White menciona clarita, ¿verdad? Dice que los tesoros del universo serán ofrecidos al hombre. Los tesoros del hombre, ¿verdad? Que en esta tierra a veces creemos que son tesoros y el hombre lucha por el dinero. Que todo se pasa. ¿Qué sirve este mundo miserable? Pero allí ahora estaremos en la vida eterna. Los tesoros del universo se ofrecerán a los redimidos, como dice allí la palabra de Dios. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo. ¿Hacia dónde? Hacia los mundos más lejanos. O sea, que podremos conocer el universo. ¿Cómo va a ser eso? Yo no puedo entenderlo. Pero así como los ángeles se trasladan, el Señor le dará al hombre la capacidad de trasladarse por el universo. El enorme universo que el hombre trata de descubrir con los telescopios, pobrecitos somos, ¿verdad? Porque solo vemos destrucción. Lo que hablan inclusive de que el mundo podría ser destruido y se va a terminar la tierra. No. Claro que este mundo va a terminar. Gracias a Dios que va a terminar. Pero el Señor hará nuevas todas las cosas. Vamos a conocer los mundos que nunca pecaron y aquellos mundos que realmente lloraron y también cantaron y se gozaron cuando una sola alma se arrepintió del pecado y echó su suerte con Cristo. Podrás hoy causar tú también una alegría en los habitantes de esos mundos eternos que nunca cayeron y que habrán de participar con nosotros o habremos de conocer seres diferentes, seres distintos, algunos parecidos al hombre, otros muy distintos. Allá los veremos. En ese mundo, o mejor dicho, cuando estemos en este mundo y ahora nuestras alas figuradas, ¿verdad? Porque es una figura para que entendamos más claro. Dios habla de esta manera para que entendamos y llegaremos a esa eternidad. Leamos lo siguiente, Alicia. Con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participan de gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación, soles y estrellas y sistemas planetarios, que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la divinidad. El trono excelso, ahí habla del centro mismo del universo. Yo quiero que entendamos, una cosa es la ciudad celestial que estará acá, donde el Señor vendrá para estar con nosotros, ¿verdad? Allí también habrá un trono. Pero acá habrá el trono donde el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios reinan, en torno a los cuales los seres, los querubines y serafines están constantemente y alaban el nombre del Eterno. Todos los mundos creados circundan allí, ¿verdad? Pero agrega esta cita también maravillosa que dice: ¡qué tremendo! Porque habremos de compartir los tesoros de la inteligencia. Nuestra mente fue creada profundamente inteligente, pero el pecado lo arruinó todo. Pero ahora, libres de las cadenas de la mortalidad, vamos a compartir, y aún los demás que ahora están en la eternidad van a explicarnos en forma clara, y Cristo mismo nos va a ayudar para que podamos crecer cada día más. Porque realmente la vida eterna será constantemente una vida de crecimiento. Dios es eterno y el conocimiento de Dios también es eterno. Admirable, admirable Padre, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El que se entregó a sí mismo por nuestras transgresiones, se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos pensar en las cosas reales que estamos leyendo en este día, ¿verdad? Ahora leemos así. Cuando más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter.
A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud, siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro, y miríadas y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanzas. Qué pasajes más hermosos, ¿verdad? Qué frases más hermosas. Apreciado hermano en Cristo Jesús, esto está siendo preparado para ti y para mí. Seamos habitantes de ese mundo nuevo. Seamos habitantes de ese mundo eterno, que estará unido completamente al resto de la creación de Dios. Y habremos de visitar los mundos que nunca cayeron en aquel hogar, ¿verdad? Tierno y maravilloso hogar. Esa tierra que será de veras creada con admiración, que nosotros mismos podremos satisfacer nuestras más grandes aspiraciones. Este mundo perfecto donde no haya más pecado, pero no solamente esto, sino que habremos ahora de alabar al Eterno y conoceremos el resto de la creación de Dios. Y hay alguna frase que a mí me impresiona aquí. ¿Saben cuántas veces nosotros con nuestra mente finita queremos analizar y cómo fue el asunto de Satanás? Y cómo, no está mal que conozcamos cómo entró el pecado, por supuesto, porque Dios lo revela. Pero nos dice que Satanás pecó. Para mí es un misterio. ¿Por qué? Pero por los siglos de la eternidad iremos comprendiendo más de cerca lo que fue la lucha entre el bien y el mal. Ese conflicto que fue entre Cristo y Satanás. Y a medida vayamos entendiendo más, como dice la cita, ¿verdad? ¿Qué pasará? Vamos a entender más el carácter de nuestro Padre amante. Vamos a entender por qué Cristo lo arriesgó todo y vino al Gólgota cruel. Qué contraste con lo que estamos leyendo. A un Gólgota donde Cristo ahora en coagulógenes se iba desangrando. Y cuando realmente Él entrega su vida, sufrió los dolores mentales, porque fue ese el dolor que lo mató, ¿verdad? La separación de Dios, como aquel que nunca será salvo. Él gustó la muerte eterna, por ti y por mí, para que podamos heredar el reino del cual estamos leyendo y estudiando con admiración en este día. Oh, el Señor nos sostenga. El Señor nos guarde para que de veras lleguemos a ese hogar feliz. Lleguemos pronto, porque pronto y cercano está el hogar. Las señales lo dicen con toda claridad. Hemos leído algunas hoy, ¿verdad?, al comenzar. ¿Acaso nuestro mundo no es Sodoma y Gomorra? Es desgracia tras desgracia. Pero esto pronto va a terminar, dice Dios. Terminarán las guerras, terminará el rugir de la batalla, terminará para siempre los terremotos que sacuden este mundo. Todo no existirá ya más. Un mundo glorioso, donde con arpas de oro habremos de alabar a aquel que merece la alabanza por los siglos de la eternidad. Él es nuestro Dios y nuestro Padre amante. Qué tremendo será acercarnos a Cristo y tocar sus vestiduras. Cuando Él coloque la corona sobre nuestras sienes, es imposible describir esto, ¿verdad? Grande es el amor de Dios. Oh pueblo glorioso. ¿No somos de veras un pueblo glorioso teniendo esta esperanza? ¿Puede haber una esperanza mayor o mayor que la que de veras tenemos? Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, meditemos mientras escuchamos nuestro himno lema de esta corta serie que estamos dando. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Dios de amor, danos tu poder, danos tu valor para concluir con el pregón y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto
fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente Salvador, condúcenos con decisión para vencer al tentador y al mundo nuevo llegar. Oh pueblo glorioso, el conflicto llega a su fin. Esfuérzate, sé muy valiente, pues por ti venció en la cruz. Omnipotente intercesor, danos el fuego celestial para vencer con tu verdad y al mundo nuevo llegar. Cristo nos invita a vencer con la verdad gloriosa. Esa verdad que emana de la cruz del Calvario, ¿verdad? Esa verdad que emana de todo ese plan de salvación y emana de nuestro Padre Celestial y nuestro Padre Eterno. Todo el universo está interesado en que tú seas un compañero de los santos ángeles. Todo el universo está interesado de que tú vivas para siempre, por una eternidad. Pero ¿qué haremos con la salvación tan grande? La despreciaremos. Dejaremos a un lado las cosas que son de la eternidad. ¿Qué haremos con el Rey del universo? ¿Qué haremos con el hogar del cual hemos estudiado hoy? Por lo menos en parte, ¿verdad? Hemos llegado a comprender ese hogar que no tiene límite, ni la más profunda imaginación alcanzan a captarlos. Es imposible entenderlo. La mente, por eso el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre. Los profetas que vieron ese hogar, los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que están en la palabra de Dios y que vieron estas cosas, ilustraban con alas, ilustraban parecido a esto, parecido a aquello. Las palabras humanas no alcanzaban, ¿verdad? Esos que estaban guiados por el Espíritu de Dios. Porque la mente humana no puede captar la grandiosidad de lo que es la eternidad y de lo que será nuestra vida en aquel mundo feliz y en aquel mundo eterno. Por lo tanto, si tú tienes una carga difícil en esta vida, confía en el Señor. Échala sobre sus hombros. Si tienes una vida de problemas, acude a Él porque Él te va a ayudar a triunfar. Si tienes sinsabores que no puedes resolver, acude a Él. Él es tu pastor. Él te va a guiar. Él va a abrir tu mente para que entiendas la palabra de Dios y para que te entregues al Señor. Esto solamente puede hacerlo Dios. Por lo tanto, ¿por qué no orar hoy? ¿No te parece? Y pedirle al Señor que Él nos ayude para que podamos llegar a esa eternidad y vivir con Él por los siglos sin fin. Pero no solamente para vivir, pensar en la larga vida, sino pensar en el amor insondable de aquel que todo lo hizo para que tú y yo vivamos en ese hogar. Oremos al Señor. Padre amado, gracias por tantas bendiciones. Gracias porque en este mundo de tinieblas y oscuridad, tú nos llamas al arrepentimiento y nos llamas para que podamos entender lo que es el mundo feliz. Señor, vivimos en los días de los pies de esa gigantesca estatua, en donde sabemos que esa piedra representa tu reino eterno, que representa lo que hoy hemos comprendido, Señor. Ayúdanos a vivir en esta hora del fin, en una forma como tú lo has revelado, para que podamos servir de tal manera que los que nos rodean puedan ver que realmente no somos de este mundo, porque en el carácter se ven estas cosas. Querido Padre, danos ese carácter, danos la victoria en Cristo Jesús. Bendice a mis amigos, acompáñalos con todo el poder del cielo en el día de hoy y ayúdanos a todos juntos para que en torno al árbol de la vida nos encontremos pronto, Señor, cuando tú vuelvas a buscarnos. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano, y que Dios te guarde. Participa con nosotros entonces escribiéndonos a través de el WhatsApp que vemos allí en pantalla, ¿verdad? A través del correo electrónico, transmite de cualquier forma, comunícate de paso. También llegan preguntas. Las preguntas tratamos de contestarlas en diferentes momentos, como ustedes lo saben, ¿verdad? Pero preguntemos para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. El Señor quiere esto de nosotros. Y los que tenemos el privilegio de verlo por televisión, ¿verdad? Porque en diferentes lugares se puede ver también por televisión. Pero los que tenemos ese privilegio, no callemos. Porque los que callan no verán las maravillas que hoy hemos estudiado. Los que callan nunca llegarán a ver la ciudad de oro, cuyas calles son de oro. Los que callan jamás llegarán a comer del fruto de la vida. Por eso, hijo de hombre, entiende en esta vida lo que significa participar de la naturaleza divina. Por eso el próximo tema va a ser un mundo eterno, entregado a los fieles, pero ahora en su segunda parte, que es muy importante entenderlo. Que Dios te bendiga, te sostenga y te guarde. Amén.